Una niñita entra en el despacho de un poderoso CEO y pregunta, ¿dónde puedo comprar un padre? La pregunta desarma al hombre, acostumbrado a los números, no a los sentimientos. Movido por algo que nunca había sentido, se acerca a la niña y a su madre, sin saber que eso lo cambiaría todo. Pero cuando el padre biológico aparece, comienza una batalla, y el amor verdadero será puesto a prueba. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El reloj marcaba exactamente las 7:43 de la mañana, cuando Rafael Almeida cruzó las puertas giratorias del edificio más imponente del Paseo de la Castellana. Sus pasos resonaban en el mármol italiano del vestíbulo con la precisión de un metrónomo, mientras saludaba a conserjes y guardias de seguridad con un mecánico movimiento de cabeza. 38 pisos por encima del caos urbano de Madrid, su oficina representaba todo lo que había conquistado con décadas de trabajo ininterrumpido: poder, control y la distancia emocional suficiente para no volver a sentirse vulnerable como en aquella infancia que prefería olvidar. La ciudad ya bullía allá abajo. Autobuses abarrotados, coches atascados en la M30, gente corriendo hacia sus compromisos con esa prisa característica de la metrópoli. Rafael observaba todo aquello desde arriba, literal y metafóricamente. No era arrogancia, era protección. Cuanto más alto estaba, menos podían alcanzarlo. Cuanto más distante permanecía, menos podían herirlo. Rafael tenía 42 años, cabello negro que empezaba a exhibir, hilos plateados en las sienes, hombros anchos de quien frecuentaba el gimnasio religiosamente 5 veces por semana. Sus trajes eran italianos hechos a medida, sus relojes suizos valían más que coches utilitarios, sus coches alemanes estaban guardados en el garaje privado del sótano. Todo en su vida obedecía a hojas de cálculo, cronogramas y metas trimestrales rigurosamente establecidas. Nada escapaba a su meticuloso control. Dirigía una de las mayores empresas de tecnología y consultoría empresarial del país, con sucursales en 3 comunidades autónomas y contratos internacionales en curso. Sus días comenzaban invariablemente a las 6 de la mañana con un café expreso doble y terminaban raramente antes de las 10 de la noche, siempre con informes financieros esparcidos por la mesa vacía de su ático. Era una rutina impecable, predecible, segura. Una rutina que nunca incluía sorpresas. Una rutina que nunca incluía a niñas perdidas buscando comprar un papá. Aquella mañana de jueves de septiembre, mientras revisaba los informes financieros del tercer trimestre, con la misma frialdad con que un cirujano examina radiografías, la puerta de caoba de su despacho se abrió sin previo aviso. Rafael levantó la vista, preparado para reprender a cualquier empleado que osara invadir su espacio sin una cita previa. Pero las palabras murieron en su garganta cuando se encontró con una figura completamente inesperada. Una niña pequeña, que no debía tener más de 5 años, cruzó la puerta con la determinación de alguien que sabía exactamente a dónde quería llegar. Llevaba un suéter rosa descolorido, claramente demasiado grande para su cuerpo menudo, con las mangas dobladas varias veces. Sostenía con ambas manos un libro de tapa gastada, de esos que se releen tantas veces que las páginas empiezan a soltarse. Su cabello castaño formaba rizos rebeldes alrededor de su rostro redondo y serio. Los ojos, oscuros, brillaban con una curiosidad genuina que Rafael no veía en los adultos desde hacía años. La niña se detuvo frente a la mesa de cristal templado, levantando la barbilla para mirarlo con valentía. Rafael se dio cuenta de que apenas podía ver por encima de la mesa, pero aún así se mantenía firme. Y entonces preguntó, con esa voz melodiosa desprovista de cualquier malicia que solo los niños poseen, la pregunta que haría que el mundo de Rafael se derrumbara como un castillo de naipes. ¿Dónde podía comprar un papá? La pregunta no fue hecha con tristeza. No había autocompasión. Era una pregunta práctica, directa, como si estuviera preguntando dónde estaba la papelería. Y quizás fue precisamente
esa naturalidad lo que lo hizo todo aún más devastador. Rafael sintió que algo extraño sucedía dentro de su pecho. Era como si un mecanismo oxidado intentara moverse, después de décadas parado, chirriando y protestando. Un calor extraño le subió por el cuello. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mente, entrenada para encontrar soluciones rápidas a los problemas más complejos, simplemente se bloqueó. Por primera vez en décadas, uno de los hombres más poderosos de Madrid estaba completamente sin palabras. Antes de que pudiera formular cualquier respuesta, la puerta se abrió de nuevo con violencia. Una mujer entró corriendo, despeinada y jadeante, con profundas ojeras marcando un rostro que debería ser hermoso si no estuviera tan obviamente exhausto. Traía consigo el olor característico de hospital, esa mezcla de desinfectante con cansancio. Marina Santos tenía 34 años y la apariencia de alguien que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros desde que tenía uso de razón. Su bata blanca de pediatra estaba arrugada de una guardia de 12 horas que se había extendido a 14, manchada, con lo que parecía ser zumo de naranja en el bolsillo derecho, y una mancha indefinible cerca del cuello. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta que ya había sido deshecha y rehecha al menos 5 veces a lo largo de la noche, con mechones rebeldes escapando por todos lados y cayendo sobre sus ojos. Los ojos verdes, que un día fueron vibrantes y llenos de sueños, ahora revelaban el agotamiento profundo de quien había pasado toda la noche atendiendo urgencias en el Hospital Público de Vallecas, lidiando con niños llorando, padres desesperados, falta de materiales básicos y la burocracia interminable del sistema público de salud español. Sus manos temblaban ligeramente, no solo de cansancio, sino también del miedo de haber perdido a su hija, aunque fuera por unos minutos, en aquel edificio gigantesco e intimidante. Agarró la mano de Sofía con desesperación y alivio simultáneos, como quien encuentra algo precioso que creía haber perdido para siempre. «Señor Almeida, le pido 1000 disculpas». Se escapó de la recepción mientras intentaba resolver un problema con el registro del currículum. El ordenador se bloqueó y cuando miré a un lado, había desaparecido. «Sofía, mi amor, ya te he dicho que no puedes salir corriendo así». La niña miró a su madre con esa paciencia infinita de los niños que maduran demasiado rápido. «Pero mamá, dijiste que este edificio tiene de todo. Tiene una tienda de ropa en el segundo piso, una farmacia en la planta baja, incluso un banco en el sótano. Dijiste que es como una ciudad pequeña dentro de un edificio grande. Pensé que quizás también habría una tienda de papás». Tenía sentido. Marina cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había algo en aquella escena que tocaba lugares que Rafael había cerrado hacía mucho tiempo. La vulnerabilidad de aquella mujer intentando mantener la dignidad, la inocencia devastadora de aquella niña, haciendo una pregunta que cargaba con el peso de todas las ausencias, y la propia pregunta resonando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Se levantó lentamente, sintiendo las piernas extrañamente pesadas, y se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Algo que jamás haría en una reunión de negocios, pero que ahora parecía lo único correcto. Sus rodillas protestaron por el movimiento. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Sofía. Sofía Santos. Tengo 5 años y medio. Voy a cumplir 6 en diciembre, el día 23. Encantado, Sofía. Yo soy Rafael. Y sabes, los papás no son cosas que se compran en las tiendas. Son personas que cuidan, que están cerca, que ayudan cuando los necesitamos». Sofía inclinó la cabeza hacia un lado, con esa seriedad de quien está procesando información importante, como si estuviera en una reunión de negocios tratando de entender los términos de un contrato complejo. «Lo sé, señor Rafael. No soy tonta. Mi profesora del colegio siempre dice que soy muy lista para mi edad. Pero mi madre siempre dice que todo en este mundo tiene un precio, que nada es gratis. Lo dice cuando está pagando las facturas en la mesa de la cocina y suspirando muy fuerte. Cree que no la oigo, pero la oigo. Así que hice los cálculos en mi cabeza
y pensé que si juntaba todo el dinero de mi hucha, que son 47 euros que guardé de mi cumpleaños y de ayudar a vender trufas en la fiesta del colegio el mes pasado, quizás daría para comprar un papá pequeñito, uno que no fuera muy caro o demasiado importante, uno al que le gustara leer cuentos de aventuras antes de dormir, que supiera hacer trenzas en el pelo, como las que tienen las otras niñas del colegio, y que no tuviera siempre mucha prisa por irse como todo el mundo siempre tiene. Solo eso. No pedía mucho. Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. No era piedad, era reconocimiento. Conocía esa soledad, había crecido con ella. Sabía exactamente lo que era desear una presencia que nunca llegaba. La diferencia es que él había aprendido a transformar ese dolor en ambición, en poder. Pero en el fondo todavía era aquel niño esperando a un padre que nunca volvió. Marina estaba prácticamente llorando, murmurando disculpas atropelladas mientras intentaba sacar a su hija de allí. Pero Rafael levantó la mano, pidiéndole que esperara. «Usted es médica, ¿cierto? ¿Pediatra?» «Sí, señor. Trabajo en el Hospital Público de Vallecas desde hace 6 años. Vine a dejar mi currículum porque vi que había una vacante para médico de empresa. Sé que no es mi especialidad, pero necesito mucho un empleo mejor. Las guardias me están matando y apenas veo a mi hija despierta». «¿Y el padre de Sofía?» Marina tragó saliva, apretando la mano de Sofía con más fuerza. «No forma parte de nuestra vida. Nunca lo ha hecho». Rafael asintió lentamente procesando aquella información. Pero había algo diferente esta vez. No era un cálculo frío. Era algo más profundo, más humano. «Tengo una propuesta que hacerle. Pero antes necesito saber, ¿cree usted en las segundas oportunidades?» «Depende de quién la ofrezca y de lo que pida a cambio», respondió Marina, levantando la barbilla con orgullo herido. El mismo orgullo que Rafael llevaba, el orgullo de quien aprendió a no depender de nadie. «Le ofrezco el puesto de médico de empresa. Salario 3 veces mayor que el del hospital. Público. Vivienda en el complejo residencial para ejecutivos. 2 habitaciones. Cocina completa. Plaza garantizada para su hija en la guardería del 12º piso, con educadores especializados. 3 comidas diarias. Horario flexible. Seguro médico completo. Todo esto empieza el próximo lunes». Marina parpadeó varias veces, sin poder procesarlo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «¿Es verdad? ¿Habla en serio?» «Completamente en serio. Pero hay una condición». «Lo sabía», murmuró Marina, la desconfianza apoderándose de su rostro. «Siempre hay una condición. Quiero aprender». «¿Cómo dice?» «Quiero aprender lo que significa una familia. Quiero entender lo que esta niña está buscando. Y creo que ustedes dos pueden enseñármelo». El silencio fue roto solo por el sonido ahogado de la ciudad. Marina miró a Rafael tratando de encontrar la trampa, pero todo lo que encontró fue la expresión seria de un hombre que parecía genuinamente perdido. «¿Quiere que le enseñe sobre la familia a cambio de un empleo y una vivienda? Quiero que acepten mi ayuda y me dejen formar parte de su rutina. Quiero estar presente. Quiero entender cómo es tener esa conexión que nunca tuve. No estoy pidiendo gratitud eterna. Estoy pidiendo permiso para participar». Sofía soltó la mano de su madre y dio 2 pasos en dirección a Rafael. «¿Quieres ser nuestro amigo, señor Rafael?» «Quiero, Sofía. Mucho. Entonces está bien. Tú nos ayudarás con la casa y el trabajo, y nosotros te ayudaremos a aprender sobre la familia. Es un trato justo». Marina miró a su hija, luego a Rafael, y finalmente dejó escapar una risa que era mitad alivio, mitad incredulidad. «No puedo creer que esté aceptando esto». «¿Entonces acepta?» «Acepto. Pero si en algún momento esto se vuelve extraño, o si usted cambia de idea, quiero tiempo para organizarme. No quiero echar raíces para que luego me lo arranquen todo. Justo. 3 meses de preaviso por cualquiera de las 2 partes. ¿Está de acuerdo?» Marina extendió la mano, y Rafael la estrechó. El apretón fue firme, pero notó cómo las manos de ella temblaban. No era solo cansancio, era el peso de finalmente tener esperanza. La secretaria de Rafael,
Camila Ferreira, entró en ese momento con unos documentos. Tenía 28 años, cabello liso y rubio, y una eficiencia impecable. Pero cuando sus ojos encontraron la escena, algo cambió en su expresión, algo sutil pero que Rafael registró sin entender completamente. Camila, necesito que prepares un contrato de trabajo para la doctora Marina Santos, médico de empresa con todos los beneficios, y consigue una unidad en el residencial y una plaza en la guardería para su hija, Sofía. Camila parpadeó, sorprendida. Señor Almeida, el proceso de contratación normalmente lleva 2 semanas de análisis, entrevistas y aprobación del consejo. Yo soy el consejo, Camila. La contratación está aprobada. Necesito todo listo para el lunes. Entendido, señor. Pero el tono llevaba algo que no estaba allí antes. Una frialdad nueva que Rafael notó, pero decidió ignorar. Marina y Sofía se fueron media hora después, llevando papeles y una esperanza frágil que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Cuando la puerta se cerró, Rafael volvió a su silla, pero no pudo concentrarse en los informes. Miró por la ventana, observando la inmensidad de Madrid. Millones de personas, cada una cargando con sus historias. Y allí, en aquel 38º piso, acababa de hacer algo completamente fuera del guión que había seguido durante décadas. El lunes siguiente, Marina y Sofía llegaron al edificio a las 7 de la mañana. El cielo estaba despejado, un raro regalo de la primavera. Marina llevaba un traje que había comprado en unas rebajas. Sofía sostenía su mochila nueva con una emoción contenida. Rafael las recibió personalmente en el vestíbulo, algo que sorprendió no solo a Marina, sino también a los empleados. «Buenos días. ¿Listas para el primer día?» Sofía asintió entusiasmada, saltando sobre sus pies. «Listísimas, señor Rafael». La guardería estaba en el 12º piso, un espacio amplio y lleno de luz natural. Paredes coloridas con murales, juguetes pedagógicos, alfombras suaves, cojines, una pequeña biblioteca infantil. Era tan diferente de lo que Sofía conocía que se quedó parada en la puerta, observando con los ojos muy abiertos. Las educadoras recibieron a Sofía con sonrisas genuinas. La coordinadora, doña Lucía, era una señora de 50 años con cabello canoso y ojos amables. Había otros 15 niños allí. Mientras Marina iba a conocer su nuevo entorno de trabajo, Rafael pidió permiso para quedarse observando cómo se adaptaba Sofía. Sentía que necesitaba asegurarse de que estaría bien. Sofía eligió un rincón cerca de la ventana, con cojines y libros. Se sentó con su libro viejo y comenzó a hojear las páginas con cuidado. Algunos niños se acercaron, curiosos. «Hola, soy Julia. ¿Eres nueva?» «Sí, me llamo Sofía. ¿Quieres jugar con nosotros?» Sofía miró su libro. Luego sonrió. «¿Puedo terminar esta página primero?» «Claro». Doña Lucía se acercó a Rafael. «Es una niña especial, ¿verdad?» «Mucho», asintió Rafael, sin quitarle los ojos de encima a Sofía. Los niños que maduran demasiado rápido cargan con un gran peso, pero también llevan una sabiduría que muchos de nosotros tardamos toda una vida en aprender. A lo largo de esa primera semana, Marina se sumergió en el trabajo con una dedicación que impresionó incluso a los escépticos. Reorganizó protocolos, implementó nuevos sistemas de prevención. Sus colegas comenzaron a respetarla por mérito propio, pero siempre bajaba a la guardería a la hora del almuerzo, siempre comprobaba si Sofía estaba bien. Rafael comenzó a hacer algo que jamás había hecho. Todas las tardes, alrededor de las 5, bajaba a la guardería. Al principio, solo se quedaba observando desde la puerta. Luego, comenzó a entrar. Y entonces, casi sin darse cuenta, comenzó a participar. El miércoles de la segunda semana, Sofía lo tiró del brazo. «Señor Rafael, ¿sabe hacer pulseras de abalorios?» «No, Sofía. Nunca he hecho eso en mi vida». «Entonces tienes que aprender, ven aquí». Y allí, sentado en el suelo con su traje italiano, rodeado de niños que se reían de su torpeza, Rafael Almeida comenzó a aprender algo que ninguna escuela de negocios enseña: cómo estar presente sin intentar controlarlo todo. Los días se transformaron en semanas y las semanas en un mes.
Rafael llegó a conocer los nombres de todos los niños y sus particularidades. Aprendió que a Miguel no le gustaba la zanahoria, pero le encantaba el brócoli, que Valentina tenía miedo de los payasos, que Lucas escondía juguetes debajo del cojín azul, y aprendió todo sobre Sofía, que le encantaban las historias de aventuras con piratas, que tenía una risa contagiosa cuando le hacían cosquillas en los pies, que siempre guardaba la mitad de su merienda para compartir, que dibujaba corazones en todos sus dibujos, que llamaba a las estrellas los diamantes del cielo. Marina observaba con una mezcla compleja de sentimientos: gratitud por ver a su hija feliz, alivio por la estabilidad financiera, pero también miedo de creer que aquello era real. Veía al hombre poderoso transformarse en algo más humano, y eso la asustaba porque significaba que podría ser verdad, y si lo era, tendría que admitir que se había permitido creer de nuevo. Fue un viernes lluvioso, casi 2 meses después, cuando Sofía tuvo fiebre alta. Marina estaba en una reunión importante cuando recibió la llamada de la guardería. Su corazón se disparó. Corrió por los pasillos, subió las escaleras de emergencia y encontró a su hija tumbada en una colchoneta, con las mejillas rojas y los ojos brillantes de fiebre. «Mi pequeña, ¿qué ha pasado?». Doña Lucía le explicó que Sofía se había quejado de dolor de cabeza y la fiebre había subido a 39 grados. Marina ya estaba calculando cómo saldría antes, cómo reorganizaría el día. Fue entonces cuando Rafael apareció en la puerta, jadeante, con la corbata torcida. Camila le había avisado y él había abandonado una videoconferencia internacional. «¿Está bien? ¿Qué ha pasado?». «Fiebre alta, pero nada grave. Probablemente una virosis», respondió Marina. «La llevaré a casa y la vigilaré. Voy con ustedes». «No es necesario, Rafael. Usted tiene trabajo. Eso puede esperar». Ella no. Marina no discutió. Por primera vez en 6 años, no tenía que cargar con todo sola. Fueron al apartamento. A Sofía la acostaron en la cama, le dieron un antitérmico y cayó en un sueño agitado. Rafael se quedó, no porque se sintiera obligado, sino porque no podía imaginar estar en otro lugar. Mientras Sofía dormía, Marina preparó té y los dos se sentaron en el salón hablando en voz baja. Fue la primera vez que realmente hablaron de sus vidas. Marina le contó sobre el embarazo inesperado a los 28 años, sobre el hombre que desapareció al saber la noticia, sobre dar a luz sola en un hospital público abarrotado, sobre las guardias interminables mientras Sofía se quedaba con vecinas que le cobraban caro, sobre las noches llorando porque no sabía cómo pagaría las facturas, sobre la fuerza que encontraba al ver la sonrisa de Sofía. Rafael abrió las puertas del pasado que mantenía cerradas. Habló del padre que fue a comprar tabaco y nunca más volvió, de la madre que trabajaba en 3 turnos y no resistió, de la promesa que se hizo a los 15 años de no depender nunca de nadie. Habló de cómo construyó un imperio como fortaleza y de cómo incluso en la cima del éxito siempre se sintió solo. Miro a Sofía y veo todo lo que nunca tuve, y al mismo tiempo veo todo lo que todavía puedo ser si me lo permito. Marina lo miró con los ojos llorosos. «¿Por qué haces esto, Rafael?». «De verdad, porque por primera vez en décadas me despierto y siento que tengo un motivo para estar vivo más allá de los números en las hojas de cálculo. Porque cuando Sofía se ríe, recuerdo que existe la alegría en el mundo. Porque cuando entras en la habitación, me doy cuenta de que la soledad no es un destino, es una elección, y estoy eligiendo de otra manera. Las estoy eligiendo a ustedes dos». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que aún no podía decirse, de sentimientos naciendo entre 2 personas que habían aprendido a protegerse del mundo. Sofía se despertó 2 horas después con la fiebre más controlada y encontró a Rafael al lado de la cama, sosteniendo un vaso de agua. «¿Señor Rafael me está cuidando?». «Sí, pequeña». «¿Cómo estás?». «Un poquito mejor». «¿Sabes hacer sopa?». «No lo sé, Sofía». «Entonces tienes que aprender. La sopa es importante cuando estamos enfermos».
y Rafael, que dirigía fusiones millonarias, fue a aprender a hacer sopa de verduras con una pediatra cansada y una niña febril que creía que todo se podía enseñar. Aquella noche, volviendo a su apartamento vacío, Rafael se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. No solo estaba ayudando a esas dos personas, estaba siendo salvado por ellas, y por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo, porque ahora tenía algo que perder. En el 38º piso, Camila Ferreira organizaba documentos con movimientos cada vez más mecánicos. Miraba la agenda de Rafael, cada vez más llena de compromisos que implicaban bajar a la guardería, almorzar con Marina, participar en reuniones pedagógicas. Camila había trabajado junto a Rafael durante 4 años. Conocía cada una de sus manías, sus horarios, sus preferencias. Siempre creyó que eventualmente él se daría cuenta de que ella estaba allí, tan dedicada, tan dispuesta a hacer lo que él necesitara. Pero ahora había una pediatra cansada y una niña de 5 años ocupando el espacio que Camila se había reservado para sí misma en sueños que nunca se atrevió a verbalizar. Y mientras cerraba la agenda con más fuerza de la necesaria, Camila comenzó a darse cuenta de que el amor no correspondido puede transformarse en algo mucho más peligroso cuando se mezcla con la oportunidad y el resentimiento. La historia no había hecho más que empezar, y no todos estaban contentos con el rumbo que tomaba. La reunión del Consejo de Dirección comenzó a las 9 de la mañana de un lunes típico en Madrid, con el tráfico caótico allá abajo y el café expreso sirviéndose en tazas de porcelana fina. Rafael presidía la mesa ovalada, rodeado de 12 ejecutivos que representaban los diferentes sectores de la empresa. Todos llevaban trajes impecables, expresiones serias y portaban tabletas con informes meticulosamente preparados. Enrique Barros, director financiero y uno de los hombres más influyentes de la compañía, se aclaró la garganta antes de hablar. Tenía 50 años, cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Era el tipo de hombre que había construido su carrera sabiendo exactamente cuándo atacar y cuándo retroceder. Rafael, tenemos que hablar sobre la nueva contratación en el departamento médico. El silencio en la sala se hizo denso. Todos sabían a quién se refería Enrique, pero nadie tenía el valor de mencionarlo directamente. Rafael levantó la vista de la tableta, su rostro una máscara de indiferencia profesional. Tenemos muchas contrataciones nuevas. ¿A cuál te refieres específicamente? Enrique sonrió, pero era una sonrisa afilada. A la doctora Marina Santos. Entiendo que fue contratada sin pasar por el proceso de selección estándar, sin entrevistas con RRHH, sin análisis de currículum por parte del comité, sin periodo de prueba. Esto crea un precedente preocupante. Rafael se reclinó en la silla, con los dedos entrelazados sobre la mesa. La doctora Santos está extremadamente cualificada. Trabajó 5 años en urgencias de un hospital público, se especializó en pediatría en la Complutense y tiene excelentes referencias. No veo ningún problema en la contratación. Enrique continuó, como quien juega al ajedrez, y ya ha previsto los próximos 3 movimientos. No estoy cuestionando su competencia técnica, Rafael. Estoy cuestionando el proceso. Y también la inusual proximidad entre tú y su familia. Circulan comentarios entre los empleados. Eso puede perjudicar la imagen de la empresa. Rafael sintió la irritación subir por su espalda, pero mantuvo la voz controlada. Comentarios. Siempre hay comentarios, Enrique. Sobre todo y sobre todos. Eso forma parte de cualquier entorno corporativo. Mi vida personal no interfiere en las decisiones empresariales. Con todo el respeto, Rafael, pero sí interfiere. Enrique se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono paternal y condescendiente. Has estado cenando regularmente con la doctora Santos. Pasas parte de las tardes en la guardería con su hija. Estás menos presente en las reuniones estratégicas. Los inversores notan estas cosas. Quieren un líder centrado, no un líder distraído por cuestiones personales. Rafael apretó los puños debajo de la mesa, pero su expresión permaneció neutra.
Mi rendimiento sigue siendo impecable. Los resultados del último trimestre hablan por sí solos. Si tienes preocupaciones legítimas sobre mi capacidad para liderar esta empresa, Enrique, te sugiero que las expongas claramente en lugar de esconderte detrás de cotilleos de pasillo. El ambiente en la sala se enfrió varios grados. Algunos directores bajaron la mirada, avergonzados. Otros observaban el enfrentamiento con un interés mal disimulado. Enrique, sin embargo, no retrocedió. No son cotilleos, son observaciones válidas. Y como tu amigo de toda la vida, siento que tengo el deber de advertirte. Te estás dejando llevar por las emociones. Eso es peligroso. Rafael se levantó, terminando la reunión con un gesto brusco. Gracias por tu preocupación, Enrique, pero puedo asegurarte que tengo el control total de la situación. Se levanta la sesión. Los ejecutivos salieron en silencio, pero Enrique permaneció sentado, con los ojos fijos en Rafael. Estás cometiendo un error, Rafael. Un error que puede costarte caro. Rafael se volvió hacia él, la paciencia finalmente agotándose. O quizás estoy corrigiendo finalmente el mayor error de mi vida, que fue construir un imperio y olvidarme de vivir. Si eso te molesta, Enrique, el problema es tuyo, no mío. Salió de la sala sin esperar respuesta, pero sabía que aquella guerra no había hecho más que empezar. Enrique no era el tipo de hombre que aceptaba desafíos sin tomar represalias, y Rafael acababa de lanzarle un desafío directo. Mientras tanto, en el 20º piso, Marina atendía a una empleada embarazada cuando Camila Ferreira entró en la clínica. Camila era la asistente ejecutiva de Rafael desde hacía 8 años, una mujer de 1935 años, rubia, elegante, siempre impecablemente vestida y maquillada. Era eficiente, leal, y conocía cada detalle de la rutina de Rafael mejor que nadie. También estaba secretamente enamorada de él desde hacía al menos 5 años. «Doctora Santos, ¿puedo hablar con usted un momento?» Marina terminó de auscultar a la paciente, anotó algunas recomendaciones y pidió permiso. Salió al pasillo con Camila, que mantenía una sonrisa educada, pero había algo afilado en sus ojos claros. «Claro, Camila. ¿Qué necesitas?» Camila se cruzó de brazos, el tono de voz cuidadosamente neutro. Quería entender mejor cómo funciona la atención en la guardería. El señor Almeida ha frecuentado mucho ese espacio últimamente, y algunos empleados lo encuentran extraño. Al fin y al cabo, nunca antes había mostrado interés por los niños. Marina sintió la tensión en el aire, pero respondió con calma. El señor Almeida tiene todo el derecho de visitar cualquier sector de la empresa. En cuanto a la guardería, creo que es natural que quiera conocer los servicios que ofrecemos a los hijos de los empleados. Camila esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Natural. Claro. Así como es natural que cene con una empleada recién contratada varias veces por semana. Así como es natural que falte a compromisos importantes para leer cuentos. La gente está empezando a preguntarse qué tipo de relación tienen. Marina sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Nuestra relación es profesional y respetuosa. Si algunas personas tienen una imaginación demasiado fértil para entenderlo, el problema es de ellas, no mío. Camila dio un paso adelante, la máscara de educación comenzando a resquebrajarse. Mira, seré directa contigo, conozco a Rafael desde hace mucho más tiempo que tú, sé cómo funciona, sé lo que lo motiva, y sé que esta fase suya de jugar a ser papá pasará. Es un hombre de negocios, no un padre de familia. Cuando la novedad se acabe, tú y tu hija seréis solo una línea más recortada del presupuesto. Marina sintió que la ira subía, pero respondió con una voz fría y controlada. Camila, agradezco tu preocupación, pero no la necesito. Sé muy bien dónde estoy pisando. Y a diferencia de lo que pareces pensar, no estoy aquí por interés. Estoy aquí porque mi hija cree que todavía existe la bondad en el mundo. Y si el señor Almeida está descubriendo que también hay vida, más allá del beneficio, eso es problema suyo, no tuyo. Los ojos de Camila brillaron con algo peligroso. Veremos por cuánto tiempo dura tu certeza. Se dio la vuelta y se fue,
dejando a Marina sola en el pasillo, con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que acababa de hacerse una enemiga, pero no se arrepentía. No iba a dejar que nadie menospreciara lo que ella y Sofía estaban construyendo allí. Aquella noche, Marina le contó a Rafael sobre la conversación con Camila. Estaban en el apartamento de él, en el piso 45, un espacio minimalista y sofisticado que parecía más una sala de exposición de una revista de decoración que un hogar. Sofía dormía en la habitación de invitados, agotada después de una tarde entera jugando. Rafael escuchó todo en silencio, con la mandíbula tensa. Camila no tenía derecho a hablarte así. Marina se encogió de hombros tomando un sorbo del té que él había preparado. Está celosa, es obvio, y probablemente tiene miedo de perder el espacio que tiene en tu vida. Rafael se pasó la mano por el pelo, frustrado. Camila es mi asistente, nada más. Nunca ha habido nada entre nosotros. Nunca lo habrá. Tú lo sabes, yo lo sé, pero ella claramente no lo sabe, o no quiere aceptarlo. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad allá abajo. Madrid nunca dormía. Era una metrópoli inquieta, bullente, llena de ambiciones y frustraciones entrelazadas. Voy a hablar con ella. Dejaré claro que este tipo de comportamiento es inaceptable. Marina se acercó a él, poniéndose a su lado. Rafael, tienes que entender una cosa. Cuando decidiste traernos a tu vida, abriste una puerta, y ahora todo el mundo quiere saber qué hay al otro lado de esa puerta. Tus empleados, tus socios, tus competidores, todos intentarán entender lo que está pasando, y muchos intentarán usarlo en tu contra. Lo sé. Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros reflejando la luz de la ciudad. Pero no me arrepiento. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo de verdad. No solo existiendo, no solo trabajando, viviendo. Marina sintió que algo se le oprimía en el pecho. Había una vulnerabilidad en aquellas palabras que no esperaba encontrar en un hombre tan poderoso. Solo no quiero que Sofía salga herida en medio de todo esto. Ya ha sufrido demasiado con la ausencia de su padre. No quiero que se acostumbre a ti y luego desaparezca. Marina, ya te lo he dicho, no voy a desaparecer. No puedes prometer eso. Nadie puede. Sí que puedo. Y lo estoy prometiendo. Se quedaron allí, uno al lado del otro, en silencio, mientras la ciudad pulsaba allá abajo. Algo se estaba formando entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud, más allá de la conveniencia, pero ninguno de los dos tenía el valor de nombrarlo todavía. Los días siguientes trajeron más tensiones. Enrique comenzó a difundir sutilmente entre los inversores que Rafael estaba perdiendo el enfoque. Camila empezó a tratar a Marina con una frialdad cortante, ignorándola en los pasillos y haciendo comentarios ácidos siempre que tenía la oportunidad. Algunos empleados comenzaron a murmurar, creando teorías cada vez más absurdas sobre la relación entre el jefe y la médica. Sofía, ajena a toda aquella turbulencia, seguía floreciendo en la guardería. Hizo amigos, aprendió canciones nuevas, pintó cuadros que Marina colgaba con orgullo en la nevera, y todos los días, sin falta, Rafael aparecía para pasar un rato con ella. Fue una tarde de viernes cuando todo comenzó a desmoronarse. Rafael tenía una presentación crucial para unos inversores japoneses. Era una negociación de meses que implicaba una fusión millonaria que podría expandir la empresa al mercado asiático. Estaba entre bastidores en el auditorio, revisando las diapositivas de última hora, cuando sonó su móvil. Era la guardería. Sofía se encontraba mal. Fiebre alta, vómitos, llorando y preguntando por él. Rafael se quedó paralizado. La presentación comenzaría en 10 minutos. Los inversores japoneses habían volado 15 horas para estar allí. Enrique estaba en primera fila, observándolo como un halcón esperando el momento adecuado para atacar. Cancelar en ese momento sería desastroso para los negocios. Pero entonces pensó en Sofía, pequeña, asustada, con fiebre, preguntando por él. Por primera vez en su vida, Rafael Almeida eligió a la niña en lugar del beneficio. Le entregó la presentación a Enrique. Le dijo que confiaba en su capacidad para cerrar el trato
y salió corriendo hacia el 10º piso. Camila, que estaba a su lado, se quedó boquiabierta. «Rafael, no puedes hacer esto. No puedes abandonar la presentación». Pero él ya estaba lejos, corriendo por los pasillos como nunca antes había corrido, con el corazón disparado, la corbata floja, la chaqueta olvidada en algún lugar. Cuando llegó a la guardería, encontró a Marina ya allí, sosteniendo a Sofía en brazos. La niña estaba pálida, con las mejillas rojas de fiebre, temblando. Pero cuando vio a Rafael, sus ojos se iluminaron. «¿Has venido?», susurró, con la voz débil. Rafael se arrodilló junto a ellas, sosteniendo la manita caliente de Sofía. «Claro que he venido. Siempre vendré cuando me necesites». Marina lo miró con algo que parecía gratitud, mezclada con algo más profundo, algo que aún no estaba lista para reconocer. «Vamos a llevarla al hospital, solo para asegurarnos de que no es nada grave». Rafael asintió, y juntos llevaron a Sofía al mejor hospital privado de Madrid. Mientras esperaban en la sala de urgencias, Marina sostenía la mano de Rafael con fuerza, y él se dio cuenta de que aquello era más que un gesto de agradecimiento. Era un gesto de confianza, de compañerismo, de algo que estaban haciendo entre ellos sin pedir permiso. 3 horas después, el pediatra de guardia confirmó que era solo una virosis fuerte, nada grave, pero que Sofía necesitaría reposo y cuidados en los próximos días. Rafael insistió en llevarlas de vuelta al apartamento y quedarse con ellas. Aquella noche, mientras Sofía dormía, Marina y Rafael conversaron. En el salón, ella estaba cansada, con el pelo desordenado, sin maquillaje, vistiendo ropa sencilla. Y aún así, a Rafael le pareció que nunca la había visto tan hermosa. «Perdiste una reunión importante por ella». «Lo sé, los inversores deben de estar furiosos». «Probablemente. Enrique usará esto en tu contra». «Seguro». Marina lo miró, con los ojos brillantes. «¿Por qué lo hiciste, Rafael?». Él se quedó en silencio por un largo momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Porque por primera vez en mi vida entendí lo que realmente importa. El dinero puedo ganarlo de nuevo. Los contratos puedo rehacerlos. Pero si hubiera perdido la oportunidad de estar a su lado cuando me necesitaba, eso nunca podría recuperarlo». Marina sintió que se le humedecían los ojos. «Estás cambiando, Rafael. Te estás convirtiendo en la persona que siempre debiste ser». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «O quizás solo estoy reencontrando a la persona que era antes de construir todos estos muros». Se quedaron allí, sentados uno al lado del otro en el sofá, en silencio, hasta que el sueño finalmente los venció. Se durmieron así, juntos, con Sofía durmiendo en la habitación de al lado, mientras afuera la ciudad continuaba su danza frenética de luces y sombras. A la mañana siguiente, las consecuencias comenzaron a aparecer. Enrique había logrado cerrar el trato con los japoneses, pero dejó claro en reuniones internas que había tenido que salvar una situación creada por la irresponsabilidad de Rafael. Comenzó a articular discretamente con otros miembros del Consejo, sembrando dudas sobre la capacidad de liderazgo del presidente. Camila, por su parte, filtró a algunos blogs de cotilleos corporativos la historia del ejecutivo poderoso que abandonó una reunión crucial para cuidar de la hija de su novia. La noticia se extendió como la pólvora. Las redes sociales comenzaron a comentar, algunos aplaudiendo la actitud humana de Rafael, otros criticando lo que consideraban una falta de profesionalismo. Marina vio la noticia mientras desayunaba con Sofía. Sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que aquello podría destruir la reputación de Rafael. Sabía que se estaba convirtiendo en un blanco fácil para quien quisiera atacarlo. Tenía que tomar una decisión, quedarse y enfrentar la tormenta a su lado, o irse antes de que el daño fuera aún mayor. Pero cuando miró a Sofía, que todavía estaba un poco decaída, pero ya sonreía de nuevo jugando con los bloques de construcción que Rafael le había comprado, Marina supo que no podía simplemente rendirse. No podía abandonar a aquel hombre que había elegido a una niña enferma en lugar de millones de euros. Llamó a Rafael. «He visto las noticias». «Yo también». Su voz era tranquila, pero ella podía sentir la tensión detrás. «Rafael,
Puedo irme. Puedo volver al hospital público, volver al estudio. Si desaparezco de tu vida, la presión disminuirá. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Marina, me estás dando la oportunidad de volver atrás, de volver a ser el hombre que era antes, frío, eficiente, solitario. ¿Es eso? Ella respiró hondo. Te estoy dando la oportunidad de elegir. De verdad, entonces las elijo a ustedes. Te elijo a ti y a Sofía. Elijo este lío hermoso y complicado que han traído a mi vida, y no me importa lo que piensen los demás. Marina sintió las lágrimas correr por su rostro. ¿Estás seguro? Absolutamente. Entonces, enfrentaremos esto juntos. Juntos. Rafael repitió la palabra como si estuviera probando un sabor nuevo. Me gusta eso. Juntos. Colgaron y Marina miró por la ventana del apartamento. Madrid estaba soleado aquella mañana, el cielo despejado y azul, una rareza en la ciudad siempre gris. Sintió que aquello era una señal de que a pesar de todas las tormentas, todavía había esperanza. En la oficina de Rafael, Enrique entró sin llamar. Traía una carpeta llena de documentos y una expresión grave. Rafael, tenemos que hablar seriamente. Rafael levantó la vista de los informes que revisaba, sabiendo ya lo que se avecinaba. Puedes hablar, Enrique. El consejo está preocupado. Muy preocupado. Tu imagen pública está siendo dañada. Los accionistas están nerviosos y necesito saber si todavía estás comprometido con esta empresa o si tus prioridades han cambiado definitivamente. Rafael se reclinó en la silla, con los ojos fijos en el hombre que una vez fue su aliado más cercano. Mis prioridades han cambiado, sí, pero eso no significa que mi compromiso con la empresa haya disminuido. Significa solo que he aprendido a equilibrar el trabajo y la vida personal. Algo que deberías considerar hacer tú también, Enrique. Enrique golpeó la carpeta sobre la mesa, la paciencia finalmente agotándose. Esto no va de mí. Va de ti, que estás poniendo a una familia que ni siquiera es tuya por encima de los intereses de cientos de empleados que dependen de esta empresa. Va de que estás tomando decisiones emocionales en lugar de racionales. Rafael se levantó, la voz aún tranquila pero cargada de determinación. Estás equivocado, Enrique. Por primera vez en mi vida estoy tomando decisiones completas, no solo racionales, no solo emocionales, completas. Y si el Consejo no puede entender eso, quizás sea hora de replantearse quién forma parte de este Consejo. Era una amenaza velada, pero clara. Enrique lo entendió perfectamente. Entrecerró los ojos. Cuidado, Rafael. Puedes ser el presidente, pero no eres insustituible. Nadie lo es. Rafael sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Lo sé, y finalmente he aprendido a vivir con ello. Enrique salió dando un portazo, dejando a Rafael solo en su despacho. Miró por la ventana, hacia la ciudad donde había construido su fortuna, y se preguntó por primera vez si valía la pena seguir luchando por un imperio que le exigía abandonar su humanidad. Pero entonces su móvil vibró con un mensaje de Sofía. Era una foto de ella con un nuevo dibujo, donde 3 figuras de palitos de la mano aparecían bajo un sol amarillo. Debajo, con letras torcidas, había escrito, «Mi familia». Rafael sintió que algo se deshacía en su pecho. Un muro que había pasado décadas construyendo finalmente se derrumbaba, y descubrió que no tenía miedo, solo sentía alivio, porque finalmente sabía cuál era la batalla que realmente importaba ganar. Habían pasado 3 meses desde el día en que Rafael eligió a Sofía en lugar de la reunión con los inversores japoneses. La tormenta mediática había amainado, dejando cicatrices, pero también fortaleciendo lazos. La empresa seguía siendo rentable. Los accionistas se calmaron al ver que los números se mantenían sólidos, y Enrique se había retirado temporalmente, esperando el momento adecuado para un nuevo ataque. Rafael ahora tenía una rutina que jamás había imaginado posible. Se despertaba a las 6 de la mañana, pero en lugar de ir directamente a la oficina, pasaba por la panadería de la esquina para comprar pan recién hecho. Lo llevaba al apartamento de Marina y Sofía.
Desayunaba con ellas, ayudaba a la niña a arreglarse para la guardería y solo entonces subía al piso 43. Trabajar seguía siendo importante, pero ya no era lo único que definía su existencia. Marina también había cambiado. Había una ligereza en sus ojos que antes no existía. Reía más, dormía mejor, ya no vivía con el miedo constante de que alguna factura atrasada se convirtiera en una bola de nieve imposible de controlar. Pero había algo más, algo que sentía crecer dentro de su pecho cada vez que Rafael entraba por la puerta. Cada vez que miraba a Sofía con esa actitud protectora y cariñosa, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente y permanecían allí un segundo más de lo necesario. Se estaba enamorando de él, y eso la aterrorizaba. Fue una tarde de octubre, cuando los jacarandás florecían de color morado por las calles de Madrid, que todo cambió. Marina estaba en la clínica, rellenando historiales cuando la recepcionista la llamó por el interfono. «Doctora Marina, hay un hombre aquí en la recepción pidiendo hablar con usted. Dice que es urgente». Marina frunció el ceño. No esperaba a nadie. ¿Ha dicho su nombre? Eduardo Silveira. El nombre golpeó a Marina como un puñetazo en el estómago. Eduardo. El padre de Sofía. El hombre que la había abandonado embarazada de 6 meses, que había dicho que no estaba preparado para ser padre, que había desaparecido sin dejar dirección, sin enviar ni un solo euro de pensión, sin llamar ni una sola vez para saber si su hija estaba viva o muerta. Marina bajó a la recepción con las piernas temblorosas. Y allí estaba él. Eduardo tenía 37 años ahora, pero parecía más joven. Estaba bronceado, bien vestido, con un reloj caro en la muñeca y unos zapatos italianos impecables. Su cabello oscuro estaba cortado a la perfección, olía a un perfume importado y tenía esa sonrisa fácil de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «Marina», dijo, como si fueran viejos amigos reencontrándose. «Estás preciosa. El tiempo ha sido generoso contigo». Marina se cruzó de brazos, la voz saliendo más fría que el hielo. «¿Qué quieres, Eduardo?» Él levantó las manos en un gesto conciliador. «Oye, sin hostilidad. Solo quería hablar, saber cómo estás, cómo está nuestra hija». «Nuestra hija». Marina sintió que la rabia hervía. «¿Nuestra hija? No tienes derecho a llamarla así. La abandonaste antes de que naciera. Desapareciste sin dar explicaciones. ¿Y ahora, 5 años después, apareces aquí queriendo hablar?» Eduardo suspiró, como si estuviera lidiando con una niña malcriada. «Sé que cometí errores, sé que fui un idiota, pero he cambiado, Marina. He madurado, he construido una carrera, una vida estable. Y ahora quiero formar parte de la vida de Sofía. Quiero ser el padre que debería haber sido desde el principio». Marina soltó una risa amarga. «Tú quieres». «Claro. ¿Y qué quiere Sofía? ¿Has pensado en eso? Ella tiene una vida ahora. Tiene una rutina, tiene seguridad, tiene personas que realmente se preocupan por ella. ¿Y crees que puedes simplemente aparecer y desordenarlo todo?» Eduardo dio un paso adelante, su expresión volviéndose más seria. «Tengo derechos, Marina. Soy su padre biológico. Tengo el derecho legal de conocer a mi hija. Y si es necesario, iré a los tribunales para garantizarlo». Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Justicia, abogados, batalla judicial. Todo lo que siempre había temido se estaba materializando ante sus ojos. «Sal de aquí, Eduardo. Ahora. Piénsalo bien, Marina. Piensa en lo que es mejor para Sofía. Se merece tener un padre de verdad, no un sustituto rico jugando a las familias. ¿Cómo sabes lo de Rafael?» Eduardo sonrió, y había algo cruel en esa sonrisa. «Madrid es pequeño, Marina, especialmente cuando se tienen los contactos adecuados. Lo sé todo sobre tu jefecito multimillonario. Sé que vivís en un apartamento de la empresa. Sé que Sofía va a la guardería de la empresa. Sé que ha estado cenando con vosotras, y sé que todo eso puede terminar en cualquier momento, el día que se canse de jugar a ser papá».
Marina le dio una bofetada. Fue instintivo, rabioso, desesperado. La marca de los 5 dedos quedó roja en la mejilla pálida de Eduardo. «Sal. Ahora. O llamo a seguridad». Eduardo se tocó la cara, pero siguió sonriendo. «Te arrepentirás de esto, Marina. Verás que estaba tratando de hacerlo de la forma más fácil. Mis abogados se pondrán en contacto. Prepárate para una batalla que no tienes condiciones de ganar». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Marina temblando en medio de la recepción. Tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. La recepcionista se acercó, preocupada. «Doctora, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que llame a alguien?» Marina negó con la cabeza, intentando recuperar el control. «No, estoy bien, gracias». Pero no estaba bien, estaba aterrorizada, porque sabía que Eduardo no iba de farol. Tenía dinero ahora, tenía abogados, tenía la ley de su lado, al menos técnicamente. Y lo peor, tenía razón en una cosa. Rafael no era el padre biológico de Sofía. No tenía ningún vínculo. Sea legal con ella. Si Eduardo realmente presentaba una solicitud de custodia, Marina tendría que luchar sola. Subió al piso 43, directamente al despacho de Rafael. Camila intentó avisarle, pero Marina ya estaba entrando, pálida y temblando. Rafael estaba en una videoconferencia, pero en cuanto la vio, colgó inmediatamente. «Marina, ¿qué ha pasado?» Se lo contó todo, cada palabra de Eduardo, cada amenaza, cada miedo. Rafael escuchó en silencio, con la mandíbula cada vez más tensa, las manos cerradas en puños sobre la mesa. Cuando terminó, él se levantó y la abrazó. Fue la primera vez que se abrazaron, de esa manera, sin Sofía entre los dos, sin excusas ni justificaciones. Solo un abrazo fuerte, protector, desesperado. «No dejaré que se la lleve», susurró Rafael contra el cabello de Marina. «Te lo prometo». «Pero no puedes prometer eso. Él es el padre biológico, tiene derechos. ¿Y tú? Tú no tienes ningún vínculo legal con Sofía». Rafael se apartó ligeramente, sosteniendo el rostro de Marina entre sus manos. «No tengo un papel firmado, pero tengo algo mucho más fuerte. Tengo amor, tengo presencia, tengo 5 meses de noches en vela cuando tenía fiebre, de cuentos leídos antes de dormir, de dibujos colgados en mi nevera, de trenzas torpes y galletas quemadas. Eso vale más que cualquier vínculo biológico». Marina quería creer, desesperadamente quería creer, pero conocía el sistema judicial español. Sabía que no siempre la justicia era justa. 2 días después, Marina recibió la notificación oficial. Eduardo Silveira estaba interponiendo una demanda de reconocimiento de paternidad y una solicitud de custodia compartida. Los documentos eran intimidatorios, llenos de términos jurídicos complejos y argumentos cuidadosamente construidos. Eduardo alegaba que tenía estabilidad financiera, vivía en un apartamento propio en el barrio de Salamanca, tenía una carrera sólida como gerente de ventas en 1900, una multinacional, y estaba dispuesto a ofrecer a su hija todo lo que se merecía. Sus abogados también atacaban sutilmente la relación de Marina con Rafael, insinuando que era una relación de dependencia financiera, que Marina estaba usando a su hija para mantener su empleo y su apartamento, que Sofía estaba siendo criada en un ambiente de incertidumbres emocionales donde un extraño intentaba ocupar un papel que no era suyo. Marina leyó los documentos con lágrimas corriendo por su rostro. Cada palabra era una puñalada, porque había un fondo de verdad en algunos argumentos. Realmente dependía financieramente de Rafael. Realmente tenía un apartamento y un empleo que surgieron de forma no convencional. Y Sofía realmente se había apegado a un hombre que no tenía ninguna obligación legal de quedarse. Rafael contrató a los mejores abogados de Madrid, un equipo especializado en derecho de familia, con décadas de experiencia y una tasa de victorias impresionante. Se reunieron en el despacho de Rafael para trazar una estrategia. «Doctora Marina, tiene que entender que este caso es complejo», dijo la doctora Elena Rodríguez, la abogada principal. «El padre biológico tiene derechos garantizados por ley. Incluso habiendo abandonado a la niña, puede alegar que era inmaduro en ese momento,
que ha cambiado de vida y que ahora quiere ejercer su papel paterno. El juez puede considerarlo positivo. ¿Y Rafael?, preguntó Marina con la voz temblorosa. ¿Cuenta para algo? La doctora Elena miró a Rafael antes de responder. Señor Almeida, usted tiene una relación afectiva con la niña, pero jurídicamente no tiene ningún vínculo. No es padrastro porque no está casado con la madre. No es tutor porque no hay documentos en ese sentido. No es padre adoptivo porque no ha iniciado un proceso de adopción. A los ojos de la ley, usted es solo un amigo cercano de la familia. Las palabras dolieron a Rafael más de lo que esperaba. Amigo cercano, como si todos aquellos meses, todas aquellas noches, todos aquellos cuentos leídos y fiebres controladas no significaran nada frente a un papel firmado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos argumentar que el vínculo afectivo es real y debe ser preservado. Podemos mostrarle al juez que la niña está feliz, sana, bien cuidada. Podemos cuestionar la sinceridad del padre biológico, investigar si realmente ha cambiado, o si solo está interesado en aparecer ahora que la madre tiene una vida más estable. Pero debo ser honesta con ustedes. No será fácil. La ley tiende a favorecer los vínculos biológicos. Marina sintió que la esperanza se le escapaba entre los dedos como arena. Miró a Rafael, que estaba pálido pero decidido. «Hay algo más que podemos hacer», dijo Rafael de repente. Todos lo miraron. «Podemos casarnos». El silencio en la sala fue ensordecedor. Marina abrió los ojos como platos. «¿Qué? Si nos casamos, me convierto en el padrastro legal de Sofía. Eso me da derechos, me da voz en el proceso, me permite luchar a su lado de forma oficial». La doctora Helena asintió lentamente. «Es cierto, un padrastro tiene más peso legal que un amigo, pero tiene que ser un matrimonio real, no solo en el papel. El juez investigará. Querrá asegurarse de que no es una farsa para manipular el proceso». Rafael se volvió hacia Marina, con los ojos intensos. No sería una farsa. Marina sintió que el corazón se le disparaba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que sentía algo por ella? ¿Que todo aquello se había transformado en algo más? Rafael, no puedes tomar una decisión así por un proceso judicial. No la estoy tomando por el proceso. La estoy tomando porque es lo que quiero. Porque en los últimos meses se han convertido en mi familia. Porque me despierto todos los días queriendo estar con ustedes. Porque cuando pienso en el futuro, ya no puedo imaginar un futuro sin ustedes. Marina sintió que las lágrimas corrían. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si el juez decide a favor de Eduardo de todos modos? Te habrás casado conmigo para nada. Rafael le tomó las manos, con fuerza y firmeza. No sería para nada. Sería porque te quiero, porque quiero a Sofía, porque quiero construir una vida con ustedes independientemente de lo que decida el juez. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de significado. Marina lo miró a través de las lágrimas. Aquel hombre poderoso, que dirigía un imperio, se estaba arrodillando ante ella y ofreciéndole su corazón. No por obligación, no por pena, sino por amor. «Yo también te quiero», susurró, «y tengo tanto miedo de ello. Yo también tengo miedo, pero lo enfrentaremos juntos». Se abrazaron allí, frente a los abogados avergonzados, y por primera vez en semanas Marina sintió que quizás había una oportunidad, una pequeña y frágil oportunidad, de que el amor pudiera vencer a la burocracia. La boda tuvo lugar 2 semanas después, en una ceremonia sencilla en el juzgado, con Sofía como única testigo, además de los abogados que necesitaban documentarlo todo para el proceso. Sofía llevaba un vestido blanco con flores rosas y no paraba de sonreír. Para ella, aquello era un cuento de hadas haciéndose realidad. Pero Marina sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Eduardo no se rendiría fácilmente, y cuanto más conocía los detalles del proceso judicial, más se daba cuenta de lo doloroso y expuesto que sería todo aquello. La primera audiencia se fijó para 3 semanas después de la boda.
En ese tiempo, asistentes sociales visitaron el apartamento de Marina y Rafael, entrevistaron a Sofía, hicieron informes detallados sobre la rutina de la niña, su salud emocional, su desarrollo. Sofía, sin entender la gravedad de la situación, respondió a todas las preguntas con su honestidad característica. Cuando le preguntaron quién era Rafael para ella, respondió sin dudar: «Mi papá del corazón». Cuando le preguntaron si quería conocer a su papá de verdad, frunció el ceño confundida. «Pero Rafael ya es mi papá de verdad». Las respuestas se incluyeron en el informe, y los abogados de Rafael usaron cada palabra como munición, pero los abogados de Eduardo también tenían sus armas. Consiguieron fotos de Rafael con Camila en eventos corporativos, fotos antiguas, pero que podían insinuar una relación demasiado cercana. Consiguieron testimonios de empleados que confirmaban que Marina había sido contratada de forma no convencional. Consiguieron un experto que argumentaba que los niños pequeños se apegan fácilmente a figuras de autoridad, pero que eso no sustituía el vínculo biológico. Los medios de comunicación descubrieron el caso. Empezaron a aparecer titulares sensacionalistas: ejecutivo multimillonario disputa la custodia de 1900, la hija de su novia con el padre biológico. El juez decidirá si el amor compra la paternidad. Drama familiar expone las fragilidades de la ley española sobre vínculos afectivos. Rafael intentó proteger a Marina y Sofía de la exposición, pero era imposible. Los reporteros acampaban frente al edificio. Los fotógrafos intentaban capturar imágenes de Sofía saliendo de la guardería. Las redes sociales se dividieron entre los que apoyaban la paternidad afectiva y los que defendían el derecho del padre biológico a redimirse. En medio de todo este caos, Rafael empezó a hacer terapia. La necesitaba. Necesitaba entender sus propios miedos, sus propias heridas de la infancia, su propia dificultad para lidiar con la vulnerabilidad. El terapeuta, el doctor Marcelo, le ayudó a ver que aquella batalla no era solo por la custodia de Sofía. Era una batalla contra su propio pasado, contra la idea de que el afecto puede ser medido, cuantificado, comprado o vendido. Sofía también fue atendida por una psicóloga infantil indicada por el juez. La doctora Camila, irónicamente, el mismo nombre que la asistente de Rafael, era especialista en niños en situaciones de disputa judicial. Hablaba con Sofía a través de juegos, dibujos, cuentos, y en 1910, cada sesión Sofía dejaba claro que Rafael era su figura paterna, que se sentía amada, segura, feliz, pero también había confusión. La psicóloga notó que Sofía había empezado a tener pesadillas. Soñaba que hombres extraños se la llevaban. Se despertaba llorando, preguntando por Rafael. La situación estaba empezando a afectar emocionalmente a la niña, que antes era tan alegre y despreocupada. Marina se sentía culpable. Sentía que todo aquello era culpa suya, que si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera elegido mejor al padre de su hija, si hubiera construido una vida más estable sola, nada de esto estaría sucediendo. Fue Rafael quien la sostuvo en los momentos más difíciles, quien le recordó que ella lo había hecho todo bien, que había luchado sola cuando no tenía ayuda, que había criado a una niña increíble contra todo pronóstico, que era la mujer más fuerte que conocía. La noche antes de la primera audiencia, los tres durmieron juntos en la cama de matrimonio. Sofía en medio, sosteniendo la mano de cada uno, respirando tranquila, ajena a la tormenta que se formaba a su alrededor. Rafael miró a Marina por encima de la cabecita de Sofía. En la penumbra de la habitación, vio miedo, amor, determinación. Vio a la mujer que había cambiado completamente su vida, que le había enseñado que existía algo más importante que el beneficio y el poder, que la familia no se compra, se construye, ladrillo a ladrillo, día a día, con presencia, paciencia y amor incondicional. Mañana le mostraremos al juez quiénes somos de verdad, susurró Rafael. ¿Y quiénes somos? Una familia. De verdad. No importa lo que digan los papeles. Marina cerró los ojos, una lágrima solitaria corriendo por la almohada. Quería creer, necesitaba creer.
porque la alternativa era perder todo lo que más amaba en el mundo. Y eso simplemente no era una opción. La mañana de la audiencia amaneció lluviosa en Madrid, el tipo de lluvia fina y persistente que parece penetrar en los huesos y traer consigo una densa melancolía. Rafael se despertó antes de que sonara la alarma, con el estómago revuelto de nervios. A su lado, Marina dormía inquieta, con el pelo esparcido por la almohada, el rostro aún marcado por las preocupaciones incluso durante el sueño. Sofía estaba en la habitación de al lado, finalmente en paz después de una noche de pesadillas. Se había despertado 3 veces llorando, diciendo que hombres de negro querían llevársela. Rafael había pasado horas junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano, cantando en voz baja canciones que ni siquiera sabía que conocía, prometiéndole que nunca dejaría que nadie le hiciera daño. Ahora, mientras observaba la ciudad despertar a través de la ventana empañada, Rafael sentía el peso de una responsabilidad que no podía resolverse con cheques o estrategias empresariales. Por primera vez en su vida, estaba a punto de enfrentarse a una batalla donde el dinero no garantizaba la victoria, donde solo su corazón y su verdad podían marcar la diferencia. Marina se despertó poco después, con los ojos hinchados de tanto llorar a escondidas en el baño durante la noche. Miró a Rafael e intentó sonreír, pero la sonrisa salió temblorosa y frágil. «Tengo mucho miedo», confesó, la voz apenas un susurro. Rafael se sentó en la cama y la atrajo hacia un abrazo apretado. «Yo también, pero lo enfrentaremos juntos, paso a paso, como siempre hemos hecho. ¿Y si el juez decide que Eduardo tiene razón? ¿Y si considera que el vínculo biológico es más importante? Entonces seguiremos luchando, de todas las formas posibles. No voy a rendirme, Marina. Nunca». Se vistieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Rafael eligió un traje sobrio y discreto, nada ostentoso. Marina usó un vestido sencillo azul marino, sin joyas, solo una fina cadena con un colgante que Sofía le había dado en el Día de la Madre. Sofía se despertó animada, sin entender completamente lo que estaba a punto de suceder. Para ella, era solo un día diferente en el que usaría su vestido favorito, el rosa con un lazo blanco. «Mamá, ¿hoy es el día en que hablamos con el juez?» «Sí, amor. ¿Y él va a decidir si puedo quedarme contigo y con papá Rafael para siempre?» Marina se tragó el llanto y sonrió. «Sí, y tienes que ser muy sincera y valiente, ¿vale? Vas a decir exactamente lo que sientes en tu corazón». Sofía asintió, seria como una miniatura de adulto. «Voy a decir que os quiero, y que quiero quedarme con vosotros, para siempre». El juzgado estaba en el centro de Madrid, un edificio imponente pero desgastado por el tiempo, lleno de pasillos laberínticos y salas con aire acondicionado ruidoso. La doctora Elena los esperaba en la entrada, acompañada por su equipo de asistentes. Revisó los últimos detalles de la estrategia mientras subían a la sala de audiencias. «Recuerden, sean sinceros, mantengan la calma, no muestren ira u hostilidad hacia Eduardo. El juez está evaluando la madurez emocional de todos los involucrados. Sofía será escuchada en privado, en el despacho del juez sin la presencia de ustedes. Solo la psicóloga y el juez estarán allí. Confíen en el proceso». Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía sería escuchada sola, sin ella cerca para protegerla, para traducir sus palabras, para sostenerla si se asustaba. «Estará bien», susurró Rafael, como si leyera sus pensamientos. «Nuestra hija es fuerte, más fuerte de lo que imaginamos». Entraron en la sala de audiencias. Era un espacio formal y frío, con paredes blancas, una mesa de madera oscura y la bandera de España colgada detrás de la silla del juez. Al otro lado de la sala, Eduardo ya estaba sentado con sus abogados. Llevaba un traje impecable, tenía el pelo perfectamente peinado y exhibía una expresión de confianza calculada. Cuando vio a Sofía, sus ojos se iluminaron. Le hizo un gesto con la mano y una amplia sonrisa. «Hola, Sofía. Soy Eduardo, tu papá». Sofía se escondió detrás de Rafael, agarrando con fuerza el borde de su chaqueta.
Miró al hombre extraño con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Marina sintió que se le oprimía el corazón. Aquel era el padre biológico de su hija, pero para Sofía era solo un desconocido que había aparecido de la nada diciendo tener derechos sobre ella. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. El doctor Fabio Enrique Méndez era un hombre de 60 años, de cabello canoso, ojos cansados pero atentos. Tenía fama de ser justo, pero también de seguir la ley al pie de la letra. No era conocido por decisiones emocionales o basadas solo en sentimientos. Era un hombre de principios y precedentes legales. Buenos días a todos. Estamos aquí hoy para discutir la cuestión de la custodia de la menor Sofía Santos Silveira, hija de la señora Marina Santos y del señor Eduardo Silveira. Entiendo que también está la figura del señor Rafael Almeida, actual cónyuge de la madre. Procederemos con las declaraciones iniciales. Los abogados de Eduardo comenzaron. Presentaron a un Eduardo arrepentido, maduro, reformado. Un hombre que había cometido errores en su juventud, pero que ahora estaba listo para asumir sus responsabilidades. Hablaron de su espacioso apartamento, sus ingresos estables, su familia que estaba ansiosa por conocer a su nieta. Pintaron un cuadro perfecto de oportunidad de redención. Luego fue el turno de los abogados de Rafael y Marina. La doctora Helena presentó los informes de la asistente social, los dictámenes de la psicóloga infantil, las cartas de las profesoras de la guardería, todo demostrando que Sofía era una niña feliz, sana y emocionalmente estable. Habló de la paternidad afectiva, de cómo Rafael había asumido el papel paterno de forma natural y dedicada, de cómo Marina había construido sola una vida digna para su hija, a pesar de enfrentar todas las adversidades. El juez escuchó todo con atención, tomando notas ocasionales, con el rostro impenetrable. Ahora me gustaría escuchar directamente a los involucrados. Señor Eduardo, puede acercarse. Eduardo se levantó y caminó hacia el frente con la confianza de quien había ensayado ese momento innumerables veces. Su voz era firme, emocionada en la medida justa, con pausas calculadas para causar impacto. Señoría, sé que cometí un error terrible al abandonar a Marina cuando estaba embarazada. Fue la peor decisión de mi vida, y no pasa un solo día sin que me arrepienta. Era joven, inmaduro, asustado. No estaba preparado para ser padre, pero en estos 5 años he crecido, he madurado, he construido una carrera, una vida, y ahora estoy listo para conocer a mi hija, para participar en su vida, para darle todo lo que un padre debe dar. No quiero quitarle a Sofía a Marina, solo quiero el derecho de ser padre, el derecho que es mío por ley y por sangre. El juez asintió. Señor Rafael, su turno. Rafael se levantó. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme. No tenía un discurso ensayado, solo tenía la verdad. Señoría, no. Tengo un vínculo biológico con Sofía. No tengo un papel firmado del día en que nació, no tengo ADN compartido, pero tengo algo que ninguna prueba puede medir. Tengo 5 meses de noches en vela junto a su cama cuando estaba enferma. Tengo cuentos leídos en voz alta hasta que se me enronqueció la garganta. Tengo dibujos colgados en mi nevera que para mí valen más que cualquier contrato millonario. Tengo desayunos compartidos todas las mañanas, trenzas torcidas hechas con manos torpes, galletas quemadas hechas juntos los domingos. Tengo una niña que me llama papá y me mira como si yo fuera capaz de protegerla de cualquier mal. Y soy capaz, la protegeré. No porque la ley me obligue, sino porque mi corazón me obliga. Porque padre no es quien engendra, padre es quien cría, quien se queda, quien ama incondicionalmente. Y yo amo a esa niña como si hubiera salido de mí. Es mi hija, del corazón, y eso nadie me lo puede quitar. El silencio en la sala fue profundo. Algunas personas se secaban las lágrimas discretamente. Marina lloraba abiertamente, con las manos sobre el pecho, como si quisiera contener el corazón que amenazaba con salírsele por la boca. El juez permaneció impasible. «Doctora Marina, ¿le gustaría hacer alguna declaración?»
Marina se levantó, con las piernas temblorosas. Miró a Eduardo, luego a Rafael y luego a Sofía, que la observaba con esos ojos grandes y confiados. «Señoría, durante 5 años crié a mi hija sola. Tuve 2 trabajos, pasé noches en vela, me salté comidas para que ella pudiera comer. Nunca le pedí ayuda a Eduardo. Nunca recibí 1 euro de pensión. Nunca recibí una llamada preguntando si mi hija estaba viva. Y no estoy aquí buscando venganza. No estoy aquí intentando impedir que un padre conozca a su hija. Estoy aquí protegiendo a mi hija de otra decepción, porque vi lo que la ausencia de un padre le hizo. Vi sus preguntas sin respuesta. Vi sus intentos de entender por qué no tenía un papá como las otras niñas. Y cuando Rafael apareció en nuestra vida, no por obligación sino por elección, vi a mi hija florecer. La vi sonreír de una manera que nunca había visto antes. Y ahora tengo miedo de que le arranquen esa felicidad por una decisión legal que no tiene en cuenta lo que ella realmente necesita, que es amor, presencia, consistencia, no promesas, no arrepentimientos tardíos, sino presencia de verdad. El juez tomó algunas notas más y luego miró a Sofía. Ahora voy a hablar con Sofía en privado. Todos esperen aquí. Sofía miró a Marina, asustada. Marina se arrodilló y sostuvo el rostro de su hija con ambas manos. Estarás bien, amor. El juez solo quiere hablar contigo. Sé sincera. Di exactamente lo que sientes. Y recuerda que mamá y papá Rafael están aquí esperándote. No nos vamos a ir a ninguna parte. Sofía asintió tratando de ser valiente. Rafael también se agachó y le dio un beso en la frente. Eres la niña más valiente que conozco. Ve y demuéstraselo al juez, ¿de acuerdo? De acuerdo, papá. La palabra papá resonó en la sala silenciosa. Eduardo apretó los puños, visiblemente molesto. Sofía siguió al juez hasta su despacho y la puerta se cerró tras ellos. Los 20 minutos siguientes fueron los más largos de la vida de Marina y Rafael. Se quedaron allí, uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, esperando. Eduardo caminaba de un lado a otro, inquieto. Sus abogados hablaban en voz baja, revisando documentos. Cuando la puerta finalmente se abrió, Sofía salió corriendo y se arrojó a los brazos de Rafael. Estaba llorando, pero no parecía asustada, parecía aliviada. Se lo he dicho todo, papá. Le he dicho todo lo que sentía. Ha sido muy valiente, mi princesa. El juez volvió a su lugar, con el rostro aún impenetrable. Miró a todos los presentes, uno por uno, antes de hablar. He hablado largo y tendido con la menor. Le he hecho preguntas sobre su rutina, sus sentimientos, sus deseos. Y debo decir que Sofía es una niña excepcionalmente articulada y consciente para su edad. Ha dejado muy claro quiénes son las figuras importantes en su vida. Ahora analizaré todos los documentos presentados y dictaré mi sentencia en un plazo de 30 días. Pueden retirarse. 30 días. Marina sintió que le fallaban las piernas. 30 días más de angustia, de incertidumbre, de noches de insomnio. Salieron del juzgado en silencio. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Eduardo pasó junto a ellos sin decir una palabra, solo lanzando una mirada desafiante a Rafael. Una mirada que decía que aquella guerra estaba lejos de terminar. Los 30 días que siguieron fueron los más difíciles que cualquiera de ellos había enfrentado. Sofía volvió a tener pesadillas con frecuencia. Marina desarrolló insomnio. Rafael se volvió más tenso, más cerrado, luchando contra el miedo de perder a esas 2 personas que se habían convertido en su mundo entero. Pero continuaron. Continuaron con el desayuno juntos todas las mañanas. Continuaron con los cuentos antes de dormir. Continuaron haciendo galletas los domingos, incluso cuando se quemaban. Continuaron siendo una familia, independientemente de lo que un papel fuera a decir. Fue un jueves, 28 días después de la audiencia, cuando finalmente llegó la llamada. La doctora Elena llamó a Rafael a las 3 de la tarde. Ha salido la sentencia. El juez quiere a todos en el juzgado mañana a las 10 de la mañana para leerla personalmente. Rafael colgó e inmediatamente llamó a Marina.
Ella estaba en la clínica, atendiendo a un niño, pero salió corriendo cuando escuchó su voz. Es mañana. La sentencia sale mañana. Marina se apoyó en la pared, sin fuerzas en las piernas. No sé si puedo esperar un día más. Puedes. Podemos. Juntos. Aquella noche, ninguno de los tres durmió bien. Se quedaron en el salón, viendo películas infantiles que a Sofía le encantaban, comiendo palomitas, tratando de fingir que aquella era solo una noche normal más. Pero todos sabían que no lo era. Todos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, para bien o para mal. A la mañana siguiente, volvieron al juzgado. Eduardo también estaba allí, acompañado de sus abogados. El ambiente era tenso, pesado. Nadie hablaba. Solo esperaban. El juez entró y todos se pusieron de pie. Llevaba una carpeta gruesa con documentos y tenía una expresión seria pero no indescifrable. Se sentó, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Tras analizar cuidadosamente todos los documentos presentados, los informes psicológicos, los informes de la asistente social, las declaraciones de las partes involucradas y principalmente, tras conversar extensamente con la menor Sofía, he llegado a la siguiente conclusión. El señor Eduardo Silveira es, de hecho, el padre biológico de la niña. Eso es incontestable, y la ley española reconoce el derecho del padre biológico a conocer y participar en la vida de su hijo. Sin embargo, el derecho de los padres no puede prevalecer sobre el derecho del niño, y el derecho fundamental de Sofía no es tener un padre biológico presente. Es tener una familia que la ame, que la proteja, que garantice su desarrollo sano y feliz. Marina contuvo la respiración. Rafael le apretó la mano con tanta fuerza que casi le dolió. Durante mi conversación con Sofía, le pregunté a quién consideraba su padre. Su respuesta fue clara y sin vacilación: al señor Rafael Almeida. Le pregunté por qué. Me dio ejemplos concretos. Mencionó que él se queda a su lado cuando está enferma, que le lee cuentos incluso cuando está cansado, que sabe dónde guarda sus juguetes favoritos, que hace tortitas deformes los domingos, que la abraza cuando tiene pesadillas. Le pregunté si le gustaría conocer a Eduardo. Su respuesta me marcó, sé profundamente. Dijo, y cito textualmente, «Las cosas se compran con dinero, pero un papá no se compra. Papá es quien se queda». Las lágrimas corrían por el rostro de Marina. Rafael estaba pálido, con los ojos fijos en el juez. La paternidad socioafectiva está reconocida por la legislación española, y en este caso específico, está más que demostrado que el señor Rafael Almeida ejerce el papel paterno de forma plena, responsable y amorosa. Por lo tanto, concedo el reconocimiento de la paternidad socioafectiva del señor Rafael Almeida en relación con la menor Sofía Santos. La custodia permanece con la madre, Marina Santos, ahora casada con el señor Rafael. En cuanto al señor Eduardo Silveira, le concedo el derecho de visita supervisada, una vez al mes, para que pueda gradualmente construir un vínculo con su hija. Si demuestra consistencia y un compromiso real a lo largo de los próximos 12 meses, reevaluaremos la situación. Pero dejo claro, el interés del menor prevalece sobre cualquier otro. Y el interés de Sofía está en permanecer con la familia que ha construido, que la ama y que ya ha demostrado a través de actos concretos que está comprometida con su bienestar. Sentencia dictada. El silencio que siguió fue roto por el llanto de Marina. Se derrumbó en los brazos de Rafael, que también lloraba, dejando por primera vez en décadas que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. La doctora Elena sonreía, emocionada. Sofía, que finalmente había entendido que aquello era una victoria, saltó a los brazos de Rafael. «Hemos ganado, papá. Podemos estar juntos. Para siempre, mi princesa. Para siempre». Eduardo salió de la sala con la cabeza gacha, derrotado. Sus abogados intentaban consolarlo hablando de recursos, pero él sabía que había perdido. Perdido porque había llegado demasiado tarde. Porque el amor no se compra con arrepentimientos tardíos o promesas vacías. Porque la familia
se construye día a día, con presencia constante, con amor incondicional. Fuera del juzgado, Marina y Rafael se quedaron parados en la acera, abrazados, con Sofía entre ellos, sintiendo cómo el sol finalmente rompía las nubes grises de Madrid, aquella ciudad que tanto los había desafiado, que tanto los había puesto a prueba, ahora parecía sonreír con ellos. Ha pasado un año desde aquel día en el tribunal. Un año de construcción, de aprendizaje, de crecimiento. Rafael seguía dirigiendo su empresa, pero ahora con un equilibrio que antes no existía. Había aprendido que el éxito no se medía solo en beneficios, sino en momentos compartidos, en sonrisas de quienes amas, en noches de sueño tranquilo junto a quienes elegimos como familia. Marina seguía trabajando en la clínica, pero ahora sin el peso del miedo financiero. Había publicado un artículo sobre salud infantil que había ganado reconocimiento nacional. Estaba feliz, realizada, completa y enamorada, profundamente enamorada del hombre que eligió quedarse incluso cuando no tenía ninguna obligación. Sofía crecía sana, alegre, con la seguridad de quien sabe que es amada. Eduardo ejercía sus visitas mensuales, pero con el tiempo quedó claro que no estaba realmente interesado en construir un vínculo. Aparecía por obligación legal, no por amor genuino. Y Sofía, con su sabiduría infantil, se daba cuenta. Era educada con él, pero no forzaba sentimientos que no existían. Fue una mañana de sábado en el patio de la guardería que ahora estaba decorado para una fiesta, cuando Rafael se arrodilló de nuevo ante Marina. Pero esta vez no era por un proceso judicial. Era porque quería renovar sus votos, hacer una ceremonia de verdad, celebrar aquel amor que había nacido de forma tan improbable, pero que se había convertido en lo más real de su vida. Marina Santos, cuando una niña de 5 años entró en mi despacho, preguntando dónde podía comprar un papá, mi vida cambió para siempre. Y cuando entraste corriendo detrás de ella, vi a la mujer más fuerte, más valiente, más increíble que he conocido. Me enseñaste que la familia no es sangre, es elección, es presencia, es amor demostrado en actos sencillos y diarios. Te elijo hoy, te elegí ayer y te elegiré todos los días por el resto de mi vida. Cásate conmigo de verdad esta vez, con fiesta, con amigos, con Sofía bailando, en nuestra boda. Marina reía y lloraba al mismo tiempo. Yo también te elijo, Rafael, hoy, mañana y siempre. Se besaron bajo el aplauso de los empleados de la empresa, de los niños de la guardería, de los amigos que habían hecho a lo largo de aquel viaje. Sofía corría a su alrededor con un vestido de princesa, lanzando pétalos de flores, absolutamente radiante. 2 años después de aquel día en el tribunal, nació un bebé. Un niño de ojos oscuros como los de Rafael y una sonrisa amplia como la de Marina. Se llamaba Pedro y Sofía lo recibió con una alegría y una madurez que sorprendió a todos. Ayudaba a cambiar pañales, cantaba nanas, protegía a su hermanito con un instinto feroz. La familia estaba completa. Rafael, el hombre que un día midió su vida en ganancias y pérdidas, ahora medía sus días en abrazos, en cuentos contados, en cenas ruidosas y desorganizadas, en noches en vela con un bebé llorando y una esposa agotada pero feliz a su lado. Había vendido parte de sus acciones de la empresa. Enrique había asumido la presidencia, lo que irónicamente mejoró la relación entre ambos. Rafael continuaba en el consejo, pero con menos responsabilidades directas. Ahora tenía tiempo. Tiempo para ser marido, tiempo para ser padre, tiempo para ser humano. Una tarde de domingo, Rafael estaba tumbado en el suelo del salón, cubierto de juguetes, con Sofía dibujando a su lado y Pedro durmiendo sobre su pecho. Marina entró con una bandeja de café y se detuvo en la puerta, observando la escena. «¿Qué pasa?», preguntó Rafael notando su mirada. Solo estaba pensando en cómo ha cambiado todo, en cómo era nuestra vida hace 3 años y cómo es ahora. ¿Y te arrepientes de algo? Marina se sentó a su lado, en el suelo, con la cabeza apoyada en el hombro de Rafael. Ni por un segundo. Sofía levantó el dibujo que acababa de terminar. Era una familia de 4 personas,
todas de la mano bajo un arco iris de colores. Debajo, con letras aún torcidas pero más firmes que antes, había escrito: Mi familia del corazón. Rafael miró aquel dibujo y sintió que el pecho se le oprimía de emoción. Pensó en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado, en todos los miedos que había enfrentado, y se dio cuenta de que todo había valido la pena, porque finalmente había entendido la lección más importante de su vida. Una lección que una niña de 5 años le había enseñado un día lluvioso de agosto. No compras un padre con dinero. Construyes un padre con tiempo, con presencia, con amor demostrado en 1000 pequeños gestos cotidianos, con cuentos leídos en voz alta, con fiebres controladas, con trenzas torpes, con abrazos sinceros, con decisiones difíciles, con el valor de decir no al beneficio y sí al amor. Padre no es un título que se hereda, es un papel que se conquista, día tras día, corazón a corazón, y Rafael había conquistado ese papel, con cada fibra de su ser, con cada latido de su corazón. Era padre, de verdad, para siempre, y ningún papel firmado, ningún vínculo biológico, ninguna decisión judicial podría cambiar eso jamás. Porque el amor, el verdadero amor, no necesita documentos para demostrar que es real, solo necesita existir, constante, incondicional, eterno. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Marina y Sofía haya tocado sus corazones. Si te has emocionado con este viaje de amor, transformación y familia construida con el corazón, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Qué significa la familia para ti? ¿Crees en la paternidad afectiva? Comparte tus experiencias con nosotros. Todos los días traemos historias intensas y profundas como esta, que revelan el lado más humano, más verdadero y más hermoso del alma. Historias que nos recuerdan que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas, de construir puentes donde antes había abismos, de crear familias donde antes había soledad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que tocará tu alma. Hasta pronto.